Soplaré como un viento salvaje. Bueno, de esta manera entonces arrancamos nuestro programa del día de hoy. Estamos con el señor Fernando González, él es economista, él es investigador, está por supuesto hoy presentándonos este estudio Efectos a largo plazo de la pandemia, que, si bien tengo entendido, han comparado un poco lo que nos está pasando en este momento con la influenza 1918. ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido. Gracias, Mariano, muy bien, gracias por la invitación. Así es, tal como decís. Como bien sabrás y como bien sabrá la audiencia, gran parte de la agenda de investigación de los académicos, de los científicos, se ha tornado hacia estudiar los efectos del coronavirus y de la actual pandemia. Sí, totalmente. Básicamente, la investigación en economía se está orientando hacia ver cuáles son los efectos en términos de pobreza, distribución, crecimiento, desempleo, que más o menos en Argentina algunos datos tenemos, ya podemos ver cuáles son esos efectos de corto plazo. Nosotros en esta investigación que hicimos junto con Silvia London y Juan Dip, queremos ver un poco más allá, ¿sí? Más allá del corto plazo. Queremos ver qué podría pasar en el largo. Sí, en el corto plazo lo podemos ver, bueno, casi todos los días. La verdad es que ha hecho un desastre, ha devastado la economía prácticamente mundial. Totalmente. Para el caso de Argentina, un dato de color, es la mayor caída del producto del que tenemos registro, ¿sí? Por encima de la crisis del 2001-2002, para dar un ejemplo, que ya fue una gran crisis. Claro, claro. Entonces, lo que queremos ver en particular es, dado que en nuestro caso particular en Argentina hubo un cierre de escuelas durante mucho tiempo, una cuarentena estricta durante muchos meses, aumento de la pobreza, queremos ver cuáles podrían ser estos efectos de largo plazo de una gran pandemia sobre la educación en particular, ¿sí? Bien, Entonces, bárbaro. lo que hace, como todavía no tenemos datos de la actual pandemia de coronavirus, lo que tratamos de hacer es ver qué pasó la última vez que hubo una gran pandemia en Argentina, ¿sí? Y esta fue la influenza 1918. Exactamente. Fue la pandemia que más muertos registró en Argentina hasta la actual pandemia del coronavirus. Más de 15.000 muertos en ese momento, con una población mucho menor a la actual. Esto hay que comentarlo. Claro, 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 por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿y cuáles son los paralelismos en lo económico que han podido encontrar? Al igual que en la actual pandemia de coronavirus, hubo cuarentenas, sí, hubo un cierre de negocios, cierre de industria, restricciones para circular, para reunirse, cierre de escuelas, se implementaron medidas de distanciamiento, digo, bastante similares a la actual pandemia, pero no tuvo la misma duración, digo, no se extendió durante 6 meses, por ejemplo, como ahora en el AMBA o en Bahía Blanca también, fase 3 mucho tiempo, digo, fue más acotado en el tiempo. Ajá. Entonces, Pero uno puede ver algunos programas que hacen revisionismo, mucha gente de la misma manera, con los tapabocas, de la misma manera con la que caminamos hoy. exactamente, el tapabocas, lavado de manos, medidas de higiene muy básicas, pero efectivas para a los efectos de la pandemia. Bien. Entonces, nosotros, ¿qué miramos en particular? ¿Sí? Nosotros, o la literatura médica en principio, sugiere que los más chicos son especialmente susceptibles a estos shocks. ¿Sí? Entonces, nosotros comparamos a los que nacieron durante la pandemia, ¿sí? Contra los que nacieron apenas unos meses antes y apenas unos meses después de la pandemia, ¿sí? Uno esperaría que, habiendo tan poca diferencia en el momento del nacimiento, en la adultez estas personas no tengan diferencia, ¿sí? Si vos naciste en agosto y otro nació en enero, cuando los dos tienen 50 años, digo, no tendría que haber diferencia entre estos dos grupos, ¿no? Exacto, claro. Y si hay alguna diferencia, lo podemos atribuir causalmente a la pandemia en sí misma. Entonces, lo que nosotros hacemos es mirar los que nacieron en el 18, durante la pandemia, y los comparamos con los que nacieron en el 17 y en el 19, y los comparamos en 1970, ¿sí? 50 años después de la pandemia. ¿Qué vemos? Bueno, efectivamente estos que nacieron durante la pandemia, ¿sí? Tienen en la adultez un menor logro educativo, ¿sí? Tienen casi medio año de estudio menos, ¿sí? Que los que nacieron unos meses antes y unos meses después. Es decir, haber nacido durante una pandemia afecta a largo plazo tu desarrollo individual, ¿sí? Hace que cuando seas adultos seas menos escolarizado que tus pares un poquito más chicos y un poquito más grandes, ¿sí?
lo cual es un efecto bastante amplio. ¿Cómo fue la salida de la influenza 1918? ¿Cómo fue la salida a una economía normal? ¿Y cómo la ves o cómo crees que puede llegar a ser esta? ¿Cómo la estás percibiendo? Bueno, a diferencia de la actual pandemia en ese momento, la influenza no es otra cosa que el virus de la gripe, ¿sí? Que siempre está. Entonces, digo, se terminó cuando se terminaron. Ese virus de la gripe se volvió estacional, digo, todos los años estuvo posteriormente ese virus con mayor o menor circulación. Entonces no hubo una salida como tan marcada, digo, no hubo una vacuna que me dijo, bueno, de acá en más, nadie más se va a morir por influenza porque tenemos una vacuna. Que pareciera sí ser el caso de la actual pandemia, digo. Pareciera que la salida va a estar dada por una vacuna, bueno, que en algún momento todos nos vamos a vacunar y la Por lo salida... menos la tranquilidad de decir, bueno, tengo una cura, no me va a liquidar en 4 días. Exactamente. Entonces, leyendo un poco lo que escribían los historiadores, también en ese momento se discutía mucho, después de aquellas medidas de distanciamiento, cierre de escuela, distancia social, digo, cuál iba a ser la nueva normalidad en aquella época, ¿sí? Y pareciera ser que algunas décadas después las personas se olvidaron de aquellas medidas, ¿sí? Como que a Claro. partir del 20, del 30, como que no es que hubo una nueva normalidad, se volvió a la antigua normalidad, digo, en términos de las prácticas de higiene, de distanciamiento social, como que gradualmente las personas se olvidaron. No sé si va a ser el mismo caso que en la actual pandemia, si después de un tiempo todos nos vamos a olvidar y vamos a volver a ser igual que antes, o no. No lo sabemos. Bueno, claro, hay muchas preguntas, porque... Crediva, Sociedad Anónima, Sarmiento 234, teléfono 455-4334. TILSA, Transporte y Logística Sociedad Anónima, una empresa que cree, una empresa que crece, una empresa que invierte en la región y en Bahía Blanca. TILSA, Transporte y Logística Sociedad Anónima.